¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Pedro Antonio Estrada Durán y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de farmacología y hoy voy a explicarles la clase número 1, que es Introducción a la Farmacología. Esta clase es muy importante, es una clase básica para poder fijar conceptos nuevos que nos introducen al mundo de la farmacología. La farmacología es la parte de la medicina que estudia la relación o interacción de una serie de componentes químicos y el organismo vivo, ¿no? De esto depende que la farmacología es fundamental en el pronóstico y diagnóstico de enfermedades, en la prevención de enfermedades, en el tratamiento de las enfermedades, en curar una enfermedad. Se distingue dos épocas importantes a lo largo de la historia de la farmacología. Una farmacología antigua, desde principios de la humanidad hasta que se organiza y cobra importancia el empirismo y la observación. La farmacología moderna, que comienza en Edad Media, donde tiene lugar la organización, aparece con el concepto de Vis Medicatrix Natural, que está escrito por el suizo Paracelso, que significa fuerza curativa de la naturaleza. Un medicamento, para ser efectivo, precisa de la integridad del organismo. La terapéutica experimental farmacológica, ¿no? La farmacología experimental aparece entre el siglo XVIII y XIX, donde las sustancias químicas se comienzan, ¿no?, a experimentar en las personas. Al fin del siglo XIX y al principio del siglo XX se hacen grandes avances en farmacología, donde se descubre la penicilina por Fleming, ¿no?, la sulfamida y la streptomicina, todos ellos grandes antibióticos. También tuvo auge la prevención de las enfermedades gracias a las vacunas, ¿no?, que son gérmenes atenuados de la enfermedad que genera anticuerpos que actúan como defensores del organismo ante determinados gérmenes. El suero, que lleva incorporado los anticuerpos para la defensa inmediata, y gamma globulinas, que es la fracción proteica del suero, que lleva incorporado específicamente los anticuerpos y una mínima cantidad de suero, incapaz de provocar reacciones adversas, ¿no? Otro descubrimiento importante fue la insulina. Actualmente los descubrimientos van dirigidos a determinar los tratamientos para las neoplasias o cánceres, ¿no? Es importante este preámbulo para más o menos ubicarnos en qué consiste nuestro curso. Conceptos de medicamento y fármaco, que es muy importante también saberlos, ¿no? Medicamento es aquel fármaco que, aplicado a un organismo vivo, tiene a la curación de la enfermedad para la que ha sido aplicada. Para que un fármaco pueda considerarse medicamento, precisa de tres condiciones básicas: bien indicado, bien dosificado, o sea, la cantidad correcta, y que no esté contraindicado. El fármaco es una sustancia química que interacciona con los organismos vivos para producir un efecto farmacológico. Los efectos farmacológicos son las acciones que ejercen estas sustancias sobre los seres vivos. Las acciones farmacológicas pueden ser acciones beneficiosas y acciones no beneficiosas o no deseadas. La misión de la farmacología es conseguir una sustancia química que tenga el máximo de efecto beneficioso con la mínima capacidad de efecto no beneficioso. Toda sustancia química o fármaco no es medicamento. Y ahí vamos a explicar, ¿no?, términos importantes que los vamos a aprender a lo largo de este curso de farmacología y que los vamos a volver a repetir en cada clase, como son los términos de farmacocinética o farmacodinamia, ¿no? Y dentro de farmacocinética, ¿no?, que es el movimiento del fármaco, los pasos que debe seguir un fármaco para ejercer acciones farmacológicas, ¿no?, y que comprende un proceso, ¿no?, que está referido como el proceso de absorción, distribución, metabolismo
y excreción. Bueno, vamos a continuar con nuestra introducción a la farmacología y vamos a aclarar el concepto de fármaco, ¿no? El concepto de fármaco, que viene de la raíz griega fármaco, ¿no? Fármaco igual droga, ¿no? Sustancia activa de origen natural, sintética o semisintética, capaz de modificar la estructura o las funciones de un organismo vivo. También podemos conceptualizar a fármaco como sustancia que se utiliza para el alivio, un analgésico, por ejemplo, tratamiento, un antihipertensivo, por ejemplo, o curación como un antibiótico de enfermedades, así como realizar el diagnóstico, ¿no? También vamos a ver que en la literatura española droga es igual a una sustancia de abuso, ¿no? Y ejemplo de ello podemos poner a la cocaína, a la morfina, al cannabis, al alcohol, al éxtasis, a la marihuana, que tienen en la literatura española, como explicamos hace unos segundos, en la literatura inglesa, fármaco es igual a droga, y dijimos que era una sustancia activa de origen natural, sintético o semisintético. Natural porque son aquellos que se venden prácticamente en su forma natural, con mínimas modificaciones. Por ejemplo, las infusiones, el opio, pueden tener efectos secundarios muy importantes. Los sintéticos y semisintéticos, ¿no? Los fármacos semisintéticos es un fármaco natural sobre el que se ha variado su estructura química para mejorar su capacidad terapéutica y reducir así los efectos secundarios. Mientras que los fármacos sintéticos son aquellos que tienen una misión: producir el máximo de capacidad terapéutica y el mínimo de efectos secundarios. El fármaco ideal, como les comenté hace un momento también, es aquel que con una mínima dosis tiene el máximo de acción terapéutica y no tiene efectos secundarios. Este fármaco no existe todavía. Entonces vamos al concepto de farmacología, fármacon y logon. La farmacología es la ciencia que estudia las acciones y los aspectos relacionados con las propiedades de los fármacos sobre los seres vivos. A través de sus diferentes ramas abarca aspectos relacionados con el origen, ¿no? Síntesis, administración, procesos que sufre el fármaco en el organismo, interacción con los seres vivos referidos a los aspectos clínicos, toxicológicos, genéticos y económicos. Los alcances de la farmacología, ¿no? Son, en resumen, los siguientes: obtener un efecto según algún proceso patológico del paciente, buscando siempre que el beneficio supere al riesgo. 2. Provocar efectos tóxicos en organismos infectantes invasores, parásitos, bacterias, hongos, virus, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los antiparasitarios, dirigido al organismo invasor. Estos fármacos pueden realizar también acciones adversas, ¿no? Provocar efectos tóxicos para las células neoplásicas, ¿no? Entonces, estos son alcances de la farmacología. Vamos a seguir hablando de conceptos básicos y vamos a hablar ahora de las ramas de la farmacología. Y vamos a empezar por definir la farmacognosia. La farmacognosia que estudia el origen de los medicamentos.
Otro término importante que de repente vamos a escuchar es el de farmacoquímica, que es conocer la estructura química y el uso de la química para preparar los compuestos biológicos. La farmacotécnica o la farmacotecnia, que es la forma de presentación del fármaco, un proceso técnico para elaborar los fármacos o drogas. Y los dos términos muy importantes que vamos a escucharlos a lo largo del curso de farmacología, que son los términos de farmacocinética y farmacodinamia, que se complementan, ¿no? Farmacocinética que concierne, ¿no? Entre la relación de la dosis que se administra de un fármaco y sus concentraciones plasmáticas respecto al tipo. Porque un fármaco llegue al lugar de acción necesita seguir ciertos procesos. Llegan a la circulación sistémica, usar las barreras biológicas, regresan para ser distribuidas a los diferentes órganos. El fármaco, la relación entre la dosis del fármaco y las concentraciones plasmáticas, porque estas concentraciones son muy importantes para determinar la eficacia. La terapéutica, para que un fármaco actúe tiene que llegar al lugar de acción. Por ejemplo, si un fármaco va a actuar en el sistema nervioso central, debe reunir ciertas características y una de estas sería la liposolubilidad. Si no es un fármaco liposoluble, no llegará en cantidad necesaria al sistema nervioso central. Por lo tanto, no ejercería su efecto farmacológico, ¿no? Y fármacos que no llegan en concentraciones adecuadas al sistema nervioso central, pero que son importantes, porque ahí se localiza la situación patológica, habrá que usar, ¿no? Vías de administración que permitan que el fármaco llegue directamente, como la vía sanguínea. Esto va muy estrechamente relacionado. Si es cierto, hay que estudiar por partes, tenemos que integrar tanto la farmacocinética como la farmacodinamia, pero la farmacocinética, como ya les he mencionado hace un momento, la farmacocinética, más que todo, para entenderlo claramente, es el movimiento del fármaco, es decir, los pasos que debe seguir un fármaco para ejercer una acción farmacológica. Y comprende una serie de pasos que el fármaco va a sufrir y el fármaco para que llegue a ejercer una acción. Y va a comprender la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción del fármaco, ¿no? La absorción, la vía que se utiliza es vía oral, porque es la más fisiológica. La distribución, el fármaco ha de llegar al lugar de acción por un medio de distribución, que es la sangre. El metabolismo, el fármaco hace su acción farmacológica y no se elimina, seguirá actuando. Por lo tanto, la función del metabolismo será inactivar el fármaco. Esto se lleva a cabo principalmente en el hígado, ¿no? La excreción, una vez inactivado el fármaco, se ha de eliminar generalmente por el riñón. Otras vías alternativas pueden ser la piel o la saliva. El farmacocinética va a ser tema de una clase entera, ¿no? Es un término amplio que tenemos que estudiarlo y aprenderlo, porque tenemos que aclarar las dudas en cuanto a todo el proceso de farmacocinético y todo el proceso de farmacodinamia, para poder entender bien cómo es que el fármaco llega a producir su acción farmacológica. La farmacodinamia son los mecanismos de acción del fármaco. Inicialmente se señalaba que la farmacodinamia implicaba la relación entre la dosis administrada y la respuesta. Mayor dosis, mayor respuesta. Pero con el avance de la farmacología, la farmacodinamia
también implica todo todo respecto a los mecanismos de acción del fármaco. Lo que, lo que hace es lo que siempre hay que conocer. ¿Por qué se produce este efecto? ¿Por qué hay una acción determinada del fármaco? ¿Qué cosa es lo que implica después que el fármaco haya iniciado su proceso de tipo farmacocinético? Los fármacos, al introducirse en el organismo, realizan sus acciones farmacológicas en unos lugares de acción. La acción farmacológica depende del fármaco y del organismo al que se le administra el fármaco. Para que la sustancia química ejerza su acción farmacológica, debe estar fijado en un lugar de acción. Esto depende de los receptores. Los receptores son grupos de macromoléculas celulares que fijan las sustancias químicas para formar un complejo fármaco-receptor que es la base de la acción farmacológica. Esta unión, salvo excepciones, es reversible. Tanto se unen como se liberan. Un mismo receptor puede recibir distintas sustancias químicas, son los receptores inespecíficos. En cambio, existen receptores que solo pueden recibir a una determinada sustancia química, son los receptores específicos. Todos los receptores que al unirse a una sustancia química no ejercen su acción farmacológica son receptores de depósito o transporte. Estos receptores son los llamados receptores silenciosos o aceptores. Encontramos abundantes aceptores en las proteínas y en las grasas. Los receptores se sitúan en la célula, en la membrana celular, en el protoplasma celular o en el núcleo celular. Cuando más periférico sea el receptor, mayor la rapidez de acción farmacológica. Ejemplo, el ácido acetilsalicílico, ¿no? Y cuando a mayor profundidad esté el receptor, mayor duración de la acción farmacológica. Ejemplo, los diuréticos como la aldosterona. Entonces, esto es más o menos un preámbulo de los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? Que vamos a verlo a lo largo, ¿no? A lo largo de nuestras clases, porque son términos que tienen que quedar aclarados, ¿no? Que son muy importantes de entender, que son importantes para el estudio de las diversas familias farmacológicas, ¿no? Para poder estudiar también cómo se producen así las reacciones adversas y cómo se produce así la acción farmacológica. Entonces, como para que quede claro, ¿no? La farmacocinética y la farmacodinamia se complementan entre las dos. La farmacocinética concerniente con la relación entre la dosis del fármaco y su concentración plasmática respecto al tiempo, ¿no? El movimiento del fármaco y los pasos que debe ejercer para poder producir una acción farmacológica. Comprenden la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción. El término lo van a volver a ver y va a ser motivo de una clase entera, ¿no? Y farmacodinamia que concerniente con los mecanismos de acción del fármaco y su relación dosis-respuesta. Entonces, habiendo aclarado estos conceptos, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a hablar de farmacoterapéutica. Dentro de farmacoterapéutica, la terapéutica es el arte de curar o tratar las enfermedades. Siempre debe tener un objetivo, este objetivo que es producir efectos beneficiosos, ¿no? Y también vamos a ver que existen múltiples tipos de terapéutica, ¿no? Pero el objetivo principal, entenderlo, de la farmacoterapéutica es prevenir, ¿no? Por ejemplo, la administración de vacunas, curar la administración de antibióticos o controlar, por ejemplo, los antihipertensivos, ¿no? Los estados de la enfermedad. Prevenir los signos y síntomas, por ejemplo,
que la presión no aumente más de lo normal. Eso también es prevenir. O en el caso de la epilepsia, para prevenir cualquier ataque epiléptico, ¿no? Entonces, para que se logre la farmacoterapéutica, es necesario que el fármaco llegue al lugar de acción, que son las células blanco, y que lleguen concentraciones adecuadas para una determinada terapia establecida. Desarrollar esquemas terapéuticos, establecer una posología, dosis, tiempo de administración y una vía de administración. Tiene que entenderse que tiene que ser individualizada los esquemas de terapia. Cada organismo es distinto y para el tratamiento de una enfermedad tiene que estar dirigida el esquema terapéutico. Entonces, como dijimos, el fármaco debe llegar al lugar de acción, a la célula blanco, en concentraciones adecuadas para la terapia establecida, sin producir toxicidad. El beneficio tiene que ser mayor que el riesgo. Entonces, la farmacoterapia pretende modificar, ¿no?, en forma selectiva un proceso fisiológico o fisiopatológico. Pretende, pero como que el fármaco produce un efecto beneficioso, también puede producir reacciones adversas. Unas pueden ser controladas y otras tenemos que cambiar el fármaco, ¿no? Por ejemplo, los fármacos antineoplásicos, ¿no?, producen náuseas y vómitos, ¿no? Todos pueden producir efectos adversos, además de los efectos beneficiosos. Y según las circunstancias de su empleo depende la respuesta de la naturaleza del fármaco, de la dosis administrada. El fármaco se administró en dosis excesivas, por ejemplo, ¿no? Las características del sujeto, constitución genética, ¿no?, la edad, si es niño, si es adulto mayor, ¿no?, enfermedades existentes. Todos estos criterios son importantes, ¿no?, para poder evitar, ¿no?, que el riesgo sea mayor que el beneficio, ¿no? Pero la respuesta va a depender tanto de la naturaleza del fármaco, de la dosis administrada y las características del sujeto, la constitución genética, la edad y enfermedades existentes. Entonces, dentro de las características del sujeto, la constitución genética, la edad, es muy importante. Por ejemplo, la edad, niños y adultos de edad avanzada, grupos muy opuestos. En niños la dosis es menor que en adultos jóvenes, porque el niño no tiene su sistema enzimático completamente formado, entonces no podrá metabolizar aquellos fármacos que requieran ser metabolizados. Los ancianos tienen problemas generalmente problemas renales. Acá la posología va a ser muy importante para que estos pacientes, ¿no?, y se beneficien con el fármaco. Y va a ser diferente la posología también, ¿no?, si hablamos de otro criterio importante como la enfermedad existente, que puede ser que una persona joven que tenga una insuficiencia renal grave, hay una enfermedad grave que implica tener en cuenta para que la posología sea individualizada, esquematizada. Lo ideal sería que la posología sea individualizada siempre. Se toma como referencia los reportes que aparecen en la literatura de las reacciones adversas que han sido reportadas para que el paciente sea regulado después de una primera dosis. Al paciente se le administra un fármaco de las dosis que son sugeridas y después hay que citarlo de acuerdo al fármaco en tiempos no muy distanciados para ver cómo le fue. Entonces vamos a continuar
Y ahora, si hablamos ahora de toxicidad, ¿no? Toxicidad selectiva, por ejemplo, algunos fármacos como los antimicrobianos, ¿no? La penicilina ataca la pared celular bacteriana, por eso su composición es distinta a la composición estructural de la célula, por eso son relativamente seguros, ¿no? La penicilina, anticancerígenos, antiparasitarios, ¿no? Que se absorben, pero algunos sí se absorben y no se absorben, pero algunos sí se absorben y pueden provocar reacciones adversas, ¿no? Pueden dejar al paciente relativamente indemne, relativamente. Siempre van a aparecer algunas reacciones adversas, ¿no? Bueno, en toxicidad es importante también remarcar, ¿no?, que existe una toxicidad o se distingue en la experimentación con animales, ¿no? Una toxicidad aguda, una toxicidad subaguda, una toxicidad crónica. En la toxicidad aguda se busca la mayor agresividad de la sustancia química. Se emplea para ello varios grupos de animales a los que se les inyecta una cantidad aleatoria y se busca posteriormente la dosis letal, 50, que es la cantidad de fármaco que es capaz de matar el 50% de los animales de experimentación de aquel grupo. Esta dosis se obtiene para iniciar los estudios de toxicidad subaguda. Jamás en la toxicidad subaguda debe sobrepasarse la dosis letal 50, ¿no? La toxicidad subaguda, a partir de la dosis letal 50, se administran dosis decrecientes para determinar los efectos nocivos del fármaco sobre las tres estructuras de la farmacocinética: sangre, hígado y riñón. Y la toxicidad crónica se hace por periodos de tiempo largo y por diversas generaciones del mismo animal. En este caso los estudios son exhaustivos y se utilizan ratones pequeños. Una vez que se ha determinado que no ha producido el fármaco en los animales, se lleva a cabo en los hombres, aunque en algunos casos muchos efectos que no se han producido en animales pueden ocurrir en el hombre y viceversa. Y el estudio en humanos requiere unos objetivos claros, una metodología correcta, capacidad de reproducir los resultados. Base de los estudios humanos van a ser estudios farmacológicos preliminares, ¿no? O el estudio farmacológico preliminar. Este estudio va a requerir unas premisas, que el investigador sea competente, que el estudio se realice sobre voluntarios sanos, salvo en casos excepcionales, ¿no? Y que sobre el voluntario no haya ningún tipo de coacción y no reciba compensación económica por ello. El objetivo es determinar los efectos no deseados y no el efecto terapéutico. Y el estudio clínico restringido, una vez hemos determinado los efectos no deseados, pasamos a esta fase que se realizará sobre individuos no sanos, salvo excepciones, ¿no? El objetivo es buscar los efectos terapéuticos y algún posible efecto no deseado que no haya sido descubierto en la etapa anterior. Para realizar este estudio se cogen a grupos de personas y se realizan estudios a doble ciego, que consisten en coger dos recipientes, cada uno de ellos con distintos fármacos, y administrarlos a dos pacientes diferentes para poder determinar así qué efectos causan en cada uno de ellos. Una vez que aparecen los efectos no deseados aceptables, pasamos a la siguiente fase, que es el estudio clínico amplio. Este es un estudio que se debe hacer en los 5 continentes, dentro de un continente, en los distintos países y en todas las regiones de cada país, porque la capacidad de respuesta a un fármaco puede ser diferente en cada persona. Una vez que finaliza esta fase, se pasa a la comercialización del fármaco, ¿no? La comercialización, un fármaco puede llegar a provocar efectos no deseados y ocasionar trastornos, porque lo que puede llegar a retirarse también este fármaco del mercado. Y los efectos no deseados de un fármaco, que existen múltiples efectos no deseados, ¿no? Pero los distinguimos en dos grandes bloques: efectos producidos por el propio fármaco
y vamos a ver efectos colaterales secundarios por toxicidad directa, sobredosificación o farmacodependencia, y los efectos no deseados producidos por el organismo al recibir el fármaco, los de hipersensibilidad, los de idiosincrasia, los de alergia, ¿no? Y ahora vamos a ver acerca del perfil de farmacocinética y farmacodinamia. Eficacia y seguridad del fármaco, ¿no? Riesgo-beneficio, disminuir el riesgo, aumentar el beneficio. Duración del efecto terapéutico, el médico es el que da el alta al fármaco, no el paciente. Vía de administración y formulación farmacéutica, llegar de acción correspondiente, ¿no? Esquema posológico, tiene que ver el médico al paciente, individualizar el tratamiento. Cada uno de los pacientes es distinto. Ejemplo, cuando se administra fármacos con el margen de seguridad estrecho, quiere decir que el riesgo y el beneficio están muy cerca. Hay que individualizar para que cada uno de los pacientes, como por ejemplo la aspirina, como anticoagulante, porque puede producir consecuencias graves para el paciente, ¿no? El coste del tratamiento, darle una cefalosporina de cuarta generación en una situación donde puede ser tratada por una de primera generación no tiene ningún sentido, más bien es perjudicial para el paciente. Hasta el momento hemos acabado la primera parte. En el siguiente video vamos a terminar con la introducción a la farmacología con la segunda parte.